Bien. Ayer terminé de revisar el examen. Creo que no tengo solo me falta, voy a ver si lo puedo hacer en el, cuando falta esta semana, y no, puede ser el próximo martes, estoy, revisarlo desde el perspectiva. Generalmente, hago un poquito antes, pero no estoy, eh, eh, me gusta siempre ver que estén avanzando y darles un poquito de recuperación, porque puede tratar de ver si hoy en la tarde o mañana en la tarde, y no tengo más de dar una ventana. No más allá de que están, pero es cuando digo de poder dejar un poquito. Creo que es con respecto a las evaluaciones. Porque no entendíamos que nosotros ya el enlace, porque aquí ustedes lo van actualizando cuando es. Yo no sabía, pero no puedo decir que teníamos pero no puedo entonces voy a para que me digan, porque me correo, pues voy a tener que andar buscando el cambio ahí dentro directamente de alguien. Pues voy a volverlo a habilitar para que lo vuelvan a enviar. Creo. El día de hoy, el tema que corresponde es el de automatización de pruebas, pero hoy vamos a trabajar en una automatización de pruebas de sistemas funcionales. Y la próxima semana vamos a trabajar en una automatización de pruebas de sistemas no funcionales. Ay, ahí no le cambié. No vamos a trabajar con Selenium, sino con Cypress. Recuerden que hemos visto 5 niveles de pruebas, ¿verdad? Ya vimos cómo se automatizaban las pruebas unitarias y las pruebas de integración, entonces hoy nos vamos a concentrar en las pruebas de sistema. Vimos que habían tipos también. Recuerden que las pruebas unitarias son un tipo de prueba de caja negra, que las pruebas de integración podrían ser de cualquiera de las dos, caja blanca o caja negra. Y entonces, hoy, como nos vamos a centrar en pruebas de sistema, y básicamente entonces lo que estamos haciendo al final es automatizando pruebas de caja negra funcionales, ¿verdad? Son ese nivel que está ubicado en este tipo. Vimos técnicas de diseño de pruebas para caja negra y para caja blanca. Entonces, como les digo, hoy estamos ubicados aquí en pruebas de sistema, en el nivel de pruebas de sistema y en el tipo en pruebas de caja negra funcionales. Para que nos ubiquemos aquí, o retomemos el tema de la automatización. ¿Qué significa automatizar? Bueno, básicamente es que hay un proceso que se realiza de manera automática. Básicamente ese proceso es el de pruebas mediante o apoyado con una herramienta de software, ¿verdad? Entonces hemos estado utilizando, por ejemplo, para pruebas unitarias, la CARD, que es una librería que tiene contactos, ¿verdad? Para poder automatizar. Y Mojito para pruebas unitarias, ¿verdad? Cada una experiencia que es la que te permite hacer ese proceso de ejecución automática. ¿Qué cosas podemos automatizar?
Bueno, desde el diseño de la prueba, la codificación de la prueba, la ejecución y la evaluación del resultado. Hay herramientas que hacen todo el proceso completo, algunas hacen solo parte de ese proceso. También hay que tener o tomar en cuenta que no podemos automatizarlo todo. Recuerden que ese era uno de los principios de las pruebas, ¿verdad? No todo se puede automatizar. Aunque pensemos que es la última maravilla de este mundo y que queremos automatizarlo todo, no siempre se puede por múltiples razones. Podría ser por presupuesto, podría ser por tiempo, podría ser por complejidad de las pruebas, ¿verdad? Podría ser por falta de herramientas, ¿verdad? Porque tenemos tecnologías que son tan nuevas que puede ser que no haya una librería que nos permita hacer ese proceso. Entonces, hay múltiples razones por las que no podemos automatizar. Y también hay tipos de pruebas que no se pueden automatizar por el objetivo mismo que tiene la prueba. Por ejemplo, cuando estamos hablando de pruebas de usabilidad, el objetivo de una prueba de usabilidad es conocer qué piensa el usuario sobre el sistema. Y eso ninguna herramienta me lo va a decir, solo me lo va a decir una persona, solo me lo va a decir Alejandro. Alejandro me puede decir si la herramienta le gustó o no le gustó, ¿verdad? Eso no hay ningún software que me vaya a decir qué fue lo que Alejandro pensó o sintió cuando estaba interactuando con el herramienta. Cuando estamos hablando de este tipo de cosas es muy difícil todavía, aunque creo que no estamos muy lejos de eso, ¿verdad? Es artificial, pero todavía ahora no se puede automatizar ese tipo de procesos. Cuando estamos hablando de pruebas exploratorias, ¿verdad? Que estamos explorando la aplicación en busca de algún defecto, no tiene sentido la automatización porque lo que estoy haciendo es explorando para encontrar defectos. Y la idea del proceso de exploración es poder corregir esos defectos. Generalmente la automatización de pruebas funcionales tiene sentido cuando tengo una herramienta estable que no está bajo cambios constantes. ¿Por qué? Porque si hay un cambio en la aplicación, tengo que ir a cambiar el caso que ya automaticé, el caso de prueba que está automatizado. Entonces, cuando estoy explorando, lo que quiere decir es que la herramienta probablemente se va a modificar. Y eso implica cambios, entonces, no solo en la aplicación, sino en los casos de prueba que ya se automatizaron. Entonces, en este proceso no tiene sentido la automatización. Tampoco tiene sentido cuando tengo tareas que son únicas, de fácil ejecución manual y que son difíciles de automatizar, ¿verdad? Entonces, ahí tampoco tiene mucho sentido la automatización. Entonces, para que quede claro que la automatización no siempre me funciona. Para retomar más o menos cómo es el proceso, recuerden que cuando tengo un proceso de pruebas manuales, generalmente lo que pasa es que se define un caso de uso, un requerimiento, una historia de usuario. A partir de ahí hay un programador que es el que desarrolla toda la funcionalidad. Hay un ambiente de pruebas que es donde el programador pues, sube la aplicación y esa la aplicación es probada. Si los miembros del equipo de QA encuentran algún defecto, lo comunican al programador para que éste lo corrija y vuelve de nuevo al ambiente de pruebas para que sea nuevamente probado, ¿verdad? Se convierte en un ciclo hasta que el caso de pruebas es exitoso y pues pasa ya a lo que son pruebas de aceptación. Más o menos como el flujo normal cuando estamos en un proceso de pruebas. Manual. Mientras que si pasamos a un proceso de pruebas automatizado, pues lo que sucede es que hay un ambiente de pruebas, un servidor que automáticamente se encarga de comunicar al programador del problema. Necesitamos la intervención de este proceso, de esta persona.
Entonces ahí el proceso es más directo, la ejecución de los casos de pruebas más rápida, ¿verdad? Entonces eso es como el proceso que cambia. Si comparamos los dos tipos de pruebas, las pruebas manuales y las pruebas automáticas, hay que considerar que una prueba manual se adapta mejor a los cambios. ¿Verdad? Si algo cambia en el sistema, pues simplemente lo vuelvo a ejecutar porque el proceso es manual, simplemente voy ingresando valores, mientras que la prueba automática, pues probablemente se tenga que modificar. Como se adapta más fácil a los cambios, también se enfrenta mejor a la complejidad, ¿verdad? Porque que el proceso sea complejo, pues no hace que la ejecución sea difícil, ¿verdad? Simplemente ingreso los valores que me está solicitando. Mientras que la complejidad de la herramienta sí hace muy difícil la automatización de los casos de prueba. Con un proceso de pruebas manual yo puedo detectar errores en muchas ocasiones con solo ver la aplicación. Yo puedo encontrar, por ejemplo, errores ortográficos, que están haciendo falta de datos, componentes que están colocados en lugares incorrectos, etcétera. Entonces, muchas veces el proceso manual pues también me da muchísima información. Y me sirve de exploración para poder definir los casos de prueba que voy a automatizar, cuál es el número. Aquí lo que yo quiero llegar es que el proceso de automatización de pruebas no viene a sustituir el proceso de pruebas manuales, sino que son complementarios. O sea, no es que voy a eliminar al 100% el proceso de pruebas manuales, simplemente que trabajan de la mano. Siempre requiero la ejecución de pruebas manuales y puedo utilizar también un proceso de automatización para agilizar pues, el proceso. ¿Qué ventajas tiene la automatización? Bueno, una mayor rapidez en la ejecución de los casos de prueba. Obviamente voy a necesitar menos recursos porque una computadora puede ejecutar, no estoy poniendo un dato que estoy inventando, ¿verdad? Como hay una estadística que me diga cuántas personas puedo reemplazar, por eso lo reduce muchísimo, ¿verdad? Podría ser que un equipo ejecute lo que 3, 4, 5 personas, ¿verdad? Duran ejecutando los casos de prueba. Y evitamos tener pruebas obsoletas, ¿verdad? Porque en el proceso de prueba manual, pues obviamente no voy a poder estar ejecutando todas las pruebas constantemente, mientras que de forma automática, pues sí, le voy a estar dando un mayor uso. ¿Qué inconvenientes tenemos en el proceso de automatización? Bueno, hay muy pocas herramientas disponibles en el mercado, aunque en los últimos años, estamos hablando de unos 2, 3 años, han aparecido herramientas bastante valiosas, como por ejemplo el caso de Cypress. Porque hace 4 o 5 años, la única herramienta que había para la automatización de pruebas de sistemas funcionales era Selenium. Y hoy en día todavía tenemos la limitante, por ejemplo, o la dificultad de automatizar pruebas de sistemas funcionales y también no funcionales para aplicaciones de escritorio. Es bastante difícil encontrar una herramienta que me permita la automatización de pruebas para sistemas o aplicaciones de escritorio. Eso básicamente yo lo que veo es que, ¿verdad? Ese tipo de aplicaciones van cada día desapareciendo, ¿verdad? Entonces no ha existido la necesidad de ese tipo de herramientas, pero sin embargo, en la actualidad todavía se usan muchísimo este tipo de herramientas, ¿verdad? Entonces, siguen estando ahí y hay otros que podemos medir. Necesitan una base o un conocimiento que a menudo no existe, ¿verdad? Porque no son muchos los programadores que tienen conocimiento de la automatización o se especializan en el desarrollo de pruebas automáticas.
pues se requiere cierto nivel de conocimiento. Y el otro inconveniente es que la automatización de pruebas depende de las pruebas que yo definí. O sea, que si el conjunto de pruebas que yo definí es muy pobre, muy limitado, pues la automatización, los resultados que me va a dar también van a ser limitados. Entonces, lo que quiero dejar claro es que el secreto de obtener buenos resultados en un proceso de pruebas está en el diseño de las pruebas. Si el diseño de las pruebas fue malo, pues los resultados que voy a obtener con la automatización van a seguir siendo malos, ¿verdad? Porque estoy automatizando un conjunto de pruebas que tal vez no es eficiente o que no son los mejores casos de prueba o que no son todos los casos de prueba que yo necesitaba, ¿verdad? Entonces, el secreto de un proceso de pruebas exitoso está en el diseño de las pruebas. ¿Cuándo debo automatizar? ¿Cuándo no debo automatizar? Si tenemos claro que no buscamos automatizarlo absolutamente todo, entonces ahí podemos automatizar. Cuando tenemos modelos y documentación del sistema, es valioso un proceso de automatización. Y cuando tenemos control de la herramienta de prueba, ¿verdad? Ahí es conveniente la automatización. ¿Cuándo no debemos automatizar o cuándo está mal? Bueno, cuando vamos a gastar más tiempo en la automatización que en el proceso de prueba en sí mismo. O sea, quiere decir que el proceso de automatización es muy complejo. Ahí no vale la pena el proceso de automatización. Cuando estamos construyendo un sistema sobre la marcha, o sea, por ejemplo, cuando estamos utilizando metodologías como la de prototipo evolutivo, ¿verdad? En donde estoy haciéndole actualizaciones constantemente al sistema, ahí el proceso de automatización no tiene sentido porque la aplicación va a estar cambiando. Y ya dijimos que esa era una de las limitaciones que tenía la automatización. Y cuando la herramienta de pruebas nos controla a nosotros, o sea que la herramienta de pruebas todavía no está dominada, no es valioso la. ¿Qué problemas puedo encontrar en la automatización? Bueno, que pocas veces es posible automatizar el 100% de las pruebas, esto ya lo he recalcado. Que volver al estado original en el que se realizaron las pruebas no es posible. Que debo tener una buena herramienta de automatización, no tiene sentido el proceso. Que debo gestionar adecuadamente el ciclo de pruebas desde la planificación, implementación, ejecución y evaluación. Y que el proceso de automatización debe estar integrado con todas las clases del ciclo de vida. ¿Verdad? Puede ser que si ese proceso no está integrado, pues vaya a tener serios problemas. Entonces, como conclusiones de lo que es la automatización de pruebas del sistema, recuerden que la automatización lo que viene es a complementar el proceso de pruebas manual y no a sustituirlo. Si bien uno de los objetivos de la automatización de pruebas es poder ser utilizado en pruebas de regresión, que básicamente es cuando necesito ejecutar las pruebas varias veces, ¿verdad? Pues también tiene utilidad en otros momentos y en otras situaciones del proceso de desarrollo, ¿verdad? No solo en este tipo de pruebas. Si lo vemos como un gasto, el proceso de automatización no tiene sentido. Hay que verlo como una inversión. Probablemente las ganancias de este proceso se puedan ver a largo plazo y no a corto plazo.
¿Por qué brinda beneficios después de varios ciclos, verdad? Ahí es donde empiezo a ver lo valioso que era el ciclo de automatización. El proceso de automatización requiere de personal especializado para poder desarrollarlo. Y generalmente en la actualidad, la automatización de pruebas se considera un proyecto o un subproyecto dentro del proceso de desarrollo. O sea, tengo todo un equipo para poder automatizar las pruebas. Y se lo van a encontrar cuando salen a la calle, ¿verdad? Está el equipo de desarrollo y está el equipo de QA. Y dentro del equipo de QA tengo a personas especializadas que se encargan solo de la automatización de pruebas. Y eso se convierte en otro proyecto totalmente independiente del proyecto que estamos desarrollando. Entonces, vean que tiene toda una lógica y toda una complejidad. Eso es todo un mundo que ha venido tomando relevancia en los últimos años. La herramienta, como les dije, con la que vamos a trabajar es Cypress. Está bastante desarrollada para lo que es Angular y Ionic. Es una herramienta de pruebas que básicamente viene a mejorar muchas de las debilidades que tenía Selenium. Y lo que hace es variar cuál es la capacidad del sistema para calcular una serie de medidas de calidad. Es un proyecto que es de código abierto, igual que Selenium, ¿verdad? Es una de las ventajas que tienen ambas herramientas. Un poco de la historia de por qué nació es porque las pruebas de sistemas funcionales, pues había que buscar una serie de herramientas y tratar de que todas como que trabajaran entre sí. Entonces tenían que utilizar muchas librerías para poder automatizar y Selenium, aunque trabajaban con Angular, pues tenía sus ciertas limitaciones. Entonces eso fue una de las cosas que sucedió. A partir de ahí, entonces decidieron desarrollar una herramienta que estuviera totalmente integrada a Angular, ¿verdad? Y que fuera pues muchísimo más fácil porque ya trae incorporado todas las librerías con las que Angular trabaja, como Mocha, Jasmine, Karma y todas esas herramientas que hemos visto del framework para pruebas. Entonces era mucho más fácil trabajar porque lo único que necesito es algo. ¿Qué es lo que prueba? Bueno, básicamente lo que hace es que puede capturar la información que se requiere. A partir de ahí también la puedo exportar. Puedo calcular los resultados de las pruebas y generar un reporte de todo lo que se ejecutó y además también puedo hacer una serie de filtros. Me proporciona una gran cantidad de procesos. La arquitectura es bastante sencilla y tiene la ventaja que se complementa bastante bien con una gran cantidad de navegadores, que es lo que buscamos al final en el proceso de pruebas funcionales. Y el caso de Selenium es que había un servidor que era el que se encargaba del proceso de ejecución de pruebas y de comunicarse con el navegador. Cypress tiene la ventaja de que es el navegador directamente el que se encarga de la ejecución del proceso de pruebas y eso hace que entonces sea mucho más rápido la ejecución. Si los comparamos, en realidad, pues, van a ver que Selenium no es que sea una mala herramienta, simplemente pues tiene ciertas limitaciones, igual que Cypress tiene sus limitaciones, ¿verdad? Probablemente para otros lenguajes de programación Selenium sea una herramienta bastante completa y obviamente Cypress solo está, como les digo, desarrollada para Ionic y para Angular.
Entonces, ¿verdad? Pues obviamente en otros lenguajes de programación tendré que trabajar con Selenium, ¿verdad? Entonces, igual es una herramienta bastante potente. El caso de .NET, el caso de Java, ¿verdad? Hay otros lenguajes de programación que definitivamente voy a tener que trabajar con Selenium. Entonces vamos a ir a Visual Studio Code para poder, para que ustedes puedan ver cómo trabajar con Cypress. Básica, ay, no se está proyectando esa cosa. Ahí lo que hice fue abrir Visual Studio Code y ubicarme en el proyecto que hemos estado trabajando. Voy a seguir trabajando en el mismo, ¿verdad? Que se llama MyApp. Voy a instalar la librería.
Sí, sí. Esa es la forma de ejecutarlo. Como es como la primera vez, pues dura un poquillo cargando. Aquí ella trae como una prueba por defecto, ¿verdad? Pero básicamente ya trae instalados estos eh, como librerías, ¿verdad? Para poder ejecutarlo con estos 4 navegadores. Y yo puedo agregar otros navegadores para la prueba. Por defecto, trabaja con Chrome. Es como una de las ventajas que tiene. Eh, Creo que se casaron con Chrome como por competencia, porque Selenium está casado con Firefox. Entonces, digamos. Eh, y aquí entonces le digo que inicie la prueba. Y entonces vean que aquí ya me dice que hay un software automatizado que está controlando el navegador. Eso es básicamente Cypress. Y aquí me dice o me muestra los casos de prueba que yo ya tengo. Como les digo, solo hay uno. Aquí cuando creemos otro, pues va a aparecer. Y si lo abro, entonces aquí me carga las pruebas. Recuerden que este es como el, la ventana que teníamos inicial. Y básicamente lo que este caso de prueba lo que hace es visitar la página inicial del proyecto y verifica, digamos, que cargue. Eso es como la primera prueba. Vean que lo que hace es que me pone en verde el caso de prueba. Si fuera rojo, entonces aquí me va a poner el 1. Como básicamente aquí yo los puedo volver a correr. Puedo seleccionar. Aquí me va a mostrar todos los casos de prueba que tengo en este archivo, etcétera. Entonces, digamos que se parece mucho como a lo que hemos estado viendo de Karma y esas otras herramientas, solo que aquí está un poco diferente. Voy a cerrarlo para que instalemos otras librerías que nos van a ser de ayuda, que sería este plugin y este otro que tengo aquí.
la herramienta lo que hace es que me crea esta carpeta que se llama Cypress. En E2E es que se van a encontrar los casos de prueba. Este es el caso de prueba que trae por defecto. Vean que lo que hace es ir a la página inicial, un visit, y verifica que contenga este título, App is running. Eso es básicamente lo que hace. Dice que agreguemos el support component. En este archivo, Cypress support component, entonces vamos a agregar este import. Ya está. Es básicamente este. Ese último import va ahí, en esa dirección, Cypress Support Component. Y ahora lo que voy a hacer es crear un archivo de prueba. Tiene que crearse dentro de Cypress E2E. Ahí es donde lo vamos a crear. Entonces, en Cypress E2E, le doy clic derecho, New File, le voy a llamar test.si.ts para que Cypress me lo reconozca. Vamos a probar este sitio web que se llama Send2Box. Voy. Ok, el sitio web está caído. Bueno, vamos a tener que cambiar los casos de prueba. ¿Qué me preguntaron? Ah, punto CI, punto TS. Eh, traía unas pruebas, pero las vamos a hacer con el TEC digital. El sitio web ese está caído. Ok, como
instalé esa otra librería. La lógica de las pruebas sigue siendo la misma, ¿verdad? Tengo un drive, tengo un if, tengo un before each, un after each, ¿verdad? Sigue siendo lo mismo. Aquí lo que hacemos es, que vamos a utilizar, voy a abrir esta otra porque tengo un error. Entonces, lo que me permite Cypress es agregar esta librería que se llama CI, ¿verdad? Entonces está instalada como, no tengo ni que importarla porque ya está instalada, entonces simplemente la uso. Vamos a hacer pruebas al login del Tech Digital y lo que hice fue agregar un before each y un after each. En el before each lo que le digo es que visite ese URL, ¿verdad? Es lo que le voy a enviar es el URL que quiero visitar. Y en el after each lo que le digo es que recargue o que refresque la página, ¿verdad? Es básicamente lo que hago. El primer caso de prueba que vamos a ay, pucha, este no sirve. Déjeme ver, creo que voy a tener que utilizar otro sitio porque este no está pensado para mis pruebas. Pensemos en... este,
Bueno, sí lo voy a usar. Tal vez es algún caso de prueba que no pueda realizar como lo tenía pensado. El primer caso de prueba que voy a hacer es cuando los dos campos están vacíos, que le doy clic al botón y entonces vean que el mensaje de error que me da es que debo ingresar un correo válido. Necesito saber cómo se llama el botón para poder hacer eso, ¿verdad? Entonces simplemente le doy clic derecho, inspeccionar. Y ¿cómo hago para...? Y vean que ese es un botón y no tiene nombre. Sí. No, en el before if usted hace el login porque es para poder ejecutar la otra prueba usted necesita, entonces usted hace. Sí funciona, pero oye, el proceso va a ser muchísimo más lento, porque se va a quedar esperando hasta que alguien lo loguee. Debería de. Ok, sí, ajá. Como no tiene nombre, porque una buena práctica de programación, sobre todo para automatización, es que los componentes tengan un nombre o un identificador. ¿Por qué? Porque deben ser únicos, entonces son muy fáciles de localizar para poder automatizar la prueba. Pero es muy usual que los programadores le pongan nombre, ni identificador. Entonces, hay que buscar alguna forma de localizar el objeto o el componente para poder automatizar la prueba. Hay varias. Yo lo puedo hacer por la clase. Lo que pasa es que puede ser que muchos objetos estén usando la misma clase, ¿verdad? Entonces, esa es una limitante. Puede ser que la prueba, la que yo tenga que automatizar sea para todos los objetos que tenga asociados a esa clase, entonces ahí sí me funcionaría, pero en este caso solo necesito ese objeto en particular. Entonces, una forma de hacerlo es por el SPAT. Recuerden que al final, aunque yo programe en Angular o programe en .NET o en Java, lo que sea, lo que hace es que eso se traduce a código HTML, ¿verdad? Entonces yo lo que tengo es una estructura HTML y eso está formado por nodos y por hijos, ¿verdad? Entonces básicamente el stack lo que hace es recorrer ese nodo, ese árbol, ¿verdad? Porque al final es una estructura de árbol, entonces recorre esa estructura hasta que localiza el objeto. Eso es lo que hace el SPAT, recorrer esa estructura de árbol, ¿verdad? Y irme diciendo, bueno, lo primero que hay es el código HTML. Dentro del código HTML hay un div. Dentro del div hay una tabla. Dentro de la tabla está, dentro de la fila está, dentro de, ¿verdad? Hasta que llega al objeto. Entonces esa estructura es la que forma. Para encontrarla simplemente le doy clic derecho y le doy copy
¿SPAT o full SPAT? Yo prefiero el full SPAT porque me la da completa, ¿verdad? Desde la raíz. Entonces, la voy a copiar para poder localizar ese objeto, full SPAT. Y para el caso de prueba, entonces voy de nuevo porque lo perdí. Copy, full SPAT. Y el mensaje que me da es este. Hago lo mismo, le doy clic derecho, inspeccionar. Este tampoco tiene nada, entonces le doy y lo mismo, copy full SPAT. Y el mensaje de error es este. Yo ya les voy a pasar el caso de prueba. Entonces es para que vieran, digamos, como el proceso que yo seguí, ¿verdad? De copiar los SPAT y todo lo demás. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Bueno, le digo que ubique el objeto por el código SPAT, ¿verdad? Que ese es el objeto que yo quiero que él localice. Y le digo que lo que quiero que haga sobre ese objeto es clic. Luego, le digo que busque este otro objeto, que es donde estoy desplegando el mensaje. Y básicamente ahí lo que estoy haciendo es un hacer. Después de que obtengo el objeto, le digo que lo que debería haber ahí, es lo que hace todo el hacer, es tener este texto. Si ese no es el texto que estamos mostrando, quiere decir que el caso de prueba falla. Entonces tienen que conseguir lo que hay en ese objeto con ese texto. Aquí hay otros parámetros que yo puedo utilizar, ¿verdad? Pero aquí básicamente solo estamos utilizando ese, ¿verdad? De que tenga ese texto. Y entonces, ahora voy a correr de nuevo la Cypress con ng e2e para que veamos la prueba corriendo. Y esa debería ser nuestro primer caso de prueba de sistema funcional automático. Lo voy a ejecutar con Chrome. Y vean que ahí me aparecen ya los dos archivos y el que quiero ejecutar es el de test. Aquí me aparece el caso de prueba. Algo está pasando como con los certificados
Algo está pasando en el TEC porque el otro, me hizo lo mismo antes con el otro sitio que era HTTPS. No, no, es algo con la conexión del TEC porque, bueno, muy fácil, busquemos otro. Eh, este entonces no sirve. Sí, otro login, porque ahorita no se me vienen a la mente ninguno. Es que esos son como muy fáciles de automatizar. Eh, Logins de sitios web que tengan login para automatizar. Es que ahorita no se me ocurre ninguno. De Facebook, que tengo que... Es que no quería ninguno de esos porque tengo que loguearme y de todo. Pero vamos a ver si este sirve. Cualquier cosa se los paso. Facebook. Este sí tiene... Ah, bueno. Eh, Déjeme ver cuando yo tengo el identificador, cómo era.
Ay, ahora lo intenté, entonces no, dio otro error.
Esta cosa se comporta diferente aquí que allá afuera. Tiene además este mensaje de error. Voy a ver si es que hay que configurarle algo. Si quieren, vamos a ver eso, para ver si lo puedo hacer funcionar. No sé si es algo de configuración. ¿Sí? ¿A usted ya le funciona? ¿Qué hizo? ¿Ah? Ajá. Pásamelo, a ver.
Ah, pero eso es lo del SPAT. Ese fue el que yo instalé antes, pero no, seguro no me funcionó. Sí, pero yo lo instalé antes.